Nuevamente, creo que somos los únicos que estamos en clases, entonces vamos a iniciar un poco. ¿Se encuentran ahí, chicos? Ya, vamos a proyectar algo. Muy bien, el curso que van a llevar conmigo es el curso de Filosofía y Lógica. Es un curso que muchas veces pensamos que es difícil, que es complicado por el tema de que hay que razonar mucho o que capaz hay que leer bastante. Y se nos complica a nosotros poder ya desde el inicio leer o simplemente sacar algunas deducciones a partir de enunciados que podamos tener, ¿sí? Yo trataré de hacer de este curso algo sumamente sencillo y no tan complicado porque también vemos que no es una carrera, no se está estudiando la carrera como tal de filosofía, sino que es parte de la currícula de ciencias sociales que van a llevar ustedes como colegio, ¿no? Me presento un poco. Yo me llamo Juan Emanuel Ramírez Ortega, soy bachiller en filosofía, he estudiado en la Facultad de Teología Redentoris Mater y soy docente de letras y también de humanidades en un colegio y también participo de este proyecto que es del SEBA Reina de, ¿no? Para poder nosotros iniciar. A ver, el chat lo voy a dejar habilitado para cualquier pregunta que ustedes quieran realizar, ¿sí? Para cualquier situación que capaz ustedes no entiendan y quieran, por tanto, saber, me lo hagan llegar, ¿sí? Eh, quiero desde el inicio ya felicitarle a los que han entrado temprano, porque ya vemos ahí las ganas de querer participar, ¿sí? De querer aprender sobre todo. Yo veo que es a veces un poco difícil, ¿sí? Más aún si es por la tarde, ahorita capaz muchos trabajan, ¿no? Algunos están ocupados, pueden dejar el Zoom prendido, pero con la cámara apagada porque están haciendo cosas. Entonces, todo eso, pues al final se suma, ¿no? Pero sin embargo están acá presentes. Vamos a hacer un repaso un poquito. Yo pongo la imagen de, de esta persona que parece a simple vista una persona que vive en la calle, ¿no? Porque piensa muchas veces que las personas que estudiamos filosofía, que por algún u otro motivo somos aquellas personas que nos descuidamos de nuestra apariencia, lo único que queremos es estar, estar pensando, leyendo, y no es verdad. O sea, somos personas normales, personas comunes y corrientes, nos gusta la música, el fútbol, por ahí salir a comer, pasear, pasar por ejemplo una película. Son personas normales, no somos extraterrestres ni personas que a todo ya le van a estar encontrando razón, ¿no? Principios primeros, causas últimas, no tienen que hacerse esa idea. Así que desde el principio ya le voy diciendo que somos como cualquier persona, por tanto también nos equivocamos y mucho, ¿sí? Porque a veces tenemos la sensación de que ya tenemos una respuesta a todo. Y no es cierto, porque luego salen más cosas y nos damos cuenta que hemos podido investigar solamente una mínima parte de lo que es la realidad, ¿no? Entonces, generamos siempre una expectativa de lo que va a pasar y de lo que realmente las cosas suceden y nosotros le buscamos siempre alguna consecuencia o causa, ¿no? Entonces dice acá, los famosos memes,
en donde dice, ¿no? Estudia filosofía, decían, ¿no? So- Sigue lo que te dicta tu corazón, decían. Entonces, los que hemos tenido la oportunidad de estudiar esta carrera, pues al final nos ha gustado muchísimo. Es una carrera que te ayuda demasiado en tu vida personal, ¿sí? Que nos manifiesta también. Es un plus, porque comúnmente nos dedicamos a las carreras prácticas, ¿no? Eh, que queremos administrar un emprendimiento, queremos, por ejemplo, también salir adelante con un negocio, entonces no buscamos tanto este curso de filosofía, no nos, vamos a ser sinceros y nos importa muy poco. Lo importante es acá divertirnos porque divirtiéndonos nos es más fácil conocer algo. ¿Sí? Si ya le ponemos una traba desde el inicio, su profe, ese curso va a ser pesado. No va a ser pesado. ¿Qué tal, Marjorie? ¿Cómo estás? Bienvenida. Y entonces, yo les pediría, si es que en algún momento van a tener que exponer, van a hacer algo, ¿sí? Que lo hagan con la cámara prendida, ¿vale? Porque me gustaría conocerlos, no solamente que ustedes me conozcan a mí, porque justamente la filosofía es conocer. Y una de las cosas que nosotros nos hemos planteado dentro de esta base curricular es que nos podamos conocer y podamos saber quiénes somos, ¿sí? Y eso va a surgir a partir de los lazos amicales que se puedan entrelazar que puede haber entre ustedes, ¿no? Yo desde ya les digo que si están atentos y y no dejan de participar, ya tienen el curso aprobado, o sea, porque las preguntas van a ser muy fáciles, sí, muy fáciles, sí, para que ustedes se la aligere también con otros cursos. Imagino que también tienen otros cursos que les da el SEBA, ¿no? Muy bien, entonces, ya viendo presentados, tengo yo, aparte de ser filósofo, estoy estudiando otra carrera, estoy estudiando diseño gráfico, no sé si alguien escuchó esa carrera, creo que sí, ¿no? Me gusta mucho el diseño gráfico. Eh, Soy católico, para, soy para una persona provida también, pero eso no va a quitar que yo sea imparcial. Cuando ustedes quieran decir una opinión, yo les respeto, ¿no? Así, con respeto, tanto ustedes como yo, al final podemos llegar a un consenso, ¿sí? Entonces, estupendo. A ver, vamos viendo. Son las 2:16, ¿sí? Entonces, yo pienso que ya podemos empezar un poquito. Si alguien puede prender su micro para apoyarme con las diapositivas, sería genial. Si hasta el momento somos 4 personas, pero ya esperemos que se vayan sumando. Sí, como decía, es capaz la hora. Pero bueno, le damos para adelante. ¿Sí, chicos? Cualquier cosa, profe, levantas tu manito si quieres participar. ¿Sí? Si quieres también dar alguna acotación, el chat. Pero trata de no interrumpir, eso te lo pido por favor, capaz con el audio, ¿sí? Con el audio, ni escribiendo, este, con tu, capaz por ahí, yo me puedo dar cuenta quién puede, pintar así con la pizarra, ¿no? Eso está prohibido, prohibido. Así lo prohíbo, de hecho creo que acá también lo he, lo he restringido, ¿no? Que nadie pueda, no, nadie puede anotar ya. Muy bien, entonces avanzamos. Para nosotros, hablar sobre el tema de filosofía, tenemos que remontarnos a un inicio, ¿sí? El inicio es Jonia. Jonia, ¿dónde queda? Era una isla griega en donde había muchos pescadores, ¿sí? Se reconocía porque las embarcaciones se encontraban en ese lugar. Entonces dice la historia que la filosofía empezó en Jonia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Hay varias teorías. La más acertada y más irónica vendría a ser la teoría del ocio,
del ocio, sí, del ocioso, ¿no? Por ahí tiene que ver algo. ¿Por qué? Porque la teoría del ocio decía que los pescadores luego de realizar una embarcación ya todo listo, tenían libre, se ponían a tomar y otros no sabían qué hacer porque otros no tomaban, no hacían de su vida un libertinaje. Entonces se dedicaban a pensar porque tenían mucho tiempo luego de esa embarcación realizada, tiempo libre. Tenían tiempo, ¿no? Que lo utilizaban para el ocio, ¿no? Entre eso está el tema del juego, el tema del alcohol, el tema también de pensar. Es por eso que cuando se instaura la filosofía, se dice que empieza a ser de un pensamiento cualquiera, se empieza a hacer un amor, se empieza a encariñarse, las personas empiezan a querer seguir reflexionando, ¿no? Lo digo esto porque cuando, por ejemplo, ¿no? Tú empiezas a conocer a alguien, ¿no? Poco a poco son amigos, ¿no? Te cae bien, luego ven algunas cosas que les interesa de esta persona y dicen, mucha, qué chévere, ¿no? Ya me empecé a conocer, ya me empieza a atraer. Y luego surge el cariño, el querer y finalmente el amor, ¿no? Es justamente lo que pasaba con estas personas, que empezaron a amar aquella reflexión que hacían de la vida. ¿Qué preguntas creen ustedes que había para poder reflexionar? Habían dos fundamentales, dos preguntas fundamentales, y quiero que las sepan acá y las voy a apuntar, ¿sí? Dos preguntas fundamentales, pues era primero el sentido de la vida y también el principio de todo lo existente. Estas dos preguntas, de el sentido de la vida y el principio de todo lo existente, eran las mayores interrogantes que tenía el pueblo de Grecia, la isla jónica, ¿no? Porque nadie se podía preguntar estas dos preguntas, nadie las podía responder. Por ejemplo, ¿qué preguntas realizaban, creen ustedes, con respecto al sentido de la vida? Algo que se han preguntado ellos, pero que tú también capaz te has preguntado. A ver, chicos, David, Marjorie, Aarón, ¿alguna vez se han preguntado sobre el sentido de su vida? Ya, pueden colocarlo en el chat. Sí, preguntas clásicas del sentido de la vida. A ver, vamos a, vamos a preguntar. ¿Sí? Preguntas clásicas del sentido de la vida es, ¿quién soy yo? Otra pregunta podría ser, ¿para qué estoy acá en la Tierra? ¿Para qué existo? ¿Sí? ¿Quién, si dice que todos hemos sido creados, ¿quién ha sido la primera persona? Y si la primera persona, ¿cómo puede ser primera persona si todos hemos sido creados? Son preguntas existenciales, ¿no? ¿Hacia dónde voy? Una pregunta que muchos profesores dicen, ¿hacia dónde vas? Yo voy a un futuro, ¿no? Yo tengo una carrera exitosa, yo te voy a tener dinero, voy para ese punto. No, no, sí. Pero ese es, cuando llegues a esa meta, ¿hacia dónde vas a seguir yendo? Entonces, entonces nos preguntamos, nos seguimos viendo. Entonces no nos respondemos. Es una pregunta que constantemente nos viene. ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? Pues entonces, esa era una de las interrogantes que tenía el pueblo jónico y empezó a agarrarle cariño. Y la otra pregunta es el principio de todo, ¿no? Como decía yo, ¿quién ha creado el universo? ¿No? ¿Cuál es el inicio de toda la creación? Muchos dicen, para el tema de el pueblo de Israel, los judíos hablan, para la creación, hacen el Génesis, ¿no? Donde dice Dios creó el primer día, el segundo, hasta el sexto y el séptimo descansó. Muy bien. Eso es se puede decir que es un relato
que el pueblo hebreo realiza para poder encontrar sentido al inicio de todo, ¿ya? Pero la pregunta para los para los griegos, ellos no tenían la palabra de Dios, ellos pensaban y reflexionaban, y entonces, por tanto, tenían otras respuestas. Por ejemplo, ¿sí? Existe, existieron griegos que dijeron que el inicio de todo era el agua. Por ejemplo, esos pueblos jónicos, ¿no? ¿Por qué? Porque como vivían justamente en una isla, todo estaba rodeado de agua. Entonces veían solamente eso. Salían, encontraban pequeños lugares con tierra, pero no encontraban, decía, nada más que agua. Entonces, por tanto, decía que el inicio de todo era el agua, ¿no? Otros dijeron que eran los números, el inicio de todo, ¿no? Que a partir de números ha surgido todo, los pitagóricos, por ejemplo, ¿no? Otros decían que era la tierra, el inicio de todo, que era el apeiron, y más adelante lo iremos explicando más, pero daban distintos significados a lo que era el inicio de todo. Entonces, allí vemos también que estaban ya reflexionando. Capaz erróneamente, sí, porque sabemos que el agua no es el inicio de todo, ¿no? Porque si el agua es creada, el agua no surge de la nada, nada surge de la nada, tiene que tener un principio primero, ¿sí? Nada puede surgir de la nada es nada, ni siquiera se puede pensar porque es nada, ni siquiera se le puede dar un nombre a la nada porque es nada. Entonces, no podemos decir que el inicio de todo fue el agua, ¿no? Entonces, decimos que esta reflexión, este amor a la sabiduría, ¿sí? Al final se convirtió en filosofía. De allí surge la etimología de filosofía, ¿ya? Por ejemplo, dicen los pitagóricos, dicen lo siguiente: soy un filósofo, alguien que ama y aspira a la sabiduría, es decir, me dedico a la filosofía. Tú en algún momento has llegado a ser filósofo, ¿sí? Y sabio, porque has querido buscar una verdad, la has buscado reflexionando, ¿no? Con algún motivo. Entonces, ya te has convertido en un filósofo. ¡Oh, sorpresa! No tienes que tener ningún tipo de cartón para que te digas filósofo. Uno es filósofo por naturaleza. Por naturaleza siempre uno es filósofo, ¿vale? Ahora, que tengas como carrera a esto y te dediques es otra cosa. Sí, pero por naturaleza todos aspiramos a la sabiduría, amamos querer saber la verdad. Entonces eso es ser filósofo. Sabio consejo de un pitagórico, ¿no? ¿Listo? Entonces podemos seguir adelante. Vemos acá, curioso, que estos filósofos griegos ya están también protegidos por el COVID, ¿no? Para que no se contagien. Les han puesto su tapaboca ahí. También vemos que la situación eh, va empeorando a raíz de qué cosa, a raíz de que la antigüedad iba evolucionando. Dice, en la antigüedad la gran mayoría de habitantes grecos consideraban que la filosofía busca el saber por el saber mismo. ¿Eso qué quiere decir? No se entiende muy bien porque parece redundante, ¿no? Saber por el saber mismo. Quiere decir, el conocimiento que la filosofía quiere alcanzar no está alentado por provecho, beneficio o alguna utilidad material. Ya, entonces voy entendiendo que todos los que realizaban esta reflexión sobre el sentido de la vida o sobre el inicio de todo lo particular, todo lo que empezaba a existir, no era porque querían ningún tipo de beneficio económico. Siempre realizaban esto de manera desinteresada, ¿no? Es muy difícil encontrar hoy en el siglo XXI realizar alguna actividad de manera desinteresada. De hecho, hasta nosotros mismos como profesores, por más que nosotros demos clase, todo eso, es parte del trabajo, la remuneración, ¿no? Entonces, qué interesante era ya la vida de los griegos, ¿no? Que no buscaban el interés cuando ellos empezaban a reflexionar, ¿no? Es curioso, no suele pasar. Ellos se solventaban con su carrera, que era la de la pesca. Entonces,
Busca desinteresada del saber. Yo te pregunto ahora a ti, ¿tú desinteresadamente realizas alguna actividad? Comúnmente no, ¿no? O sea, alguna vez podemos apoyar a un amigo, una, dos, tres veces, y a la cuarta, oye, ya, pero apóyame que sea con los pasajes, ¿entiendes? O dice, o invítame la gaseosa. Y ya empiezas tú a buscarle algún interés, ¿no? Mínimo capaz, pero es un interés. No debería eso escandalizarnos, chicos, todos lo hacemos en algún momento, ¿sí? Así que en la antigüedad era eso, ¿no? Búsqueda de la verdad sin interés. ¿Ya, muchachos? A ver, creo que me está escribiendo. Y un ratito me está escribiendo la señora. Bueno, entonces, muchachos, filosofía. Existen distintas, a pesar de que en el inicio etimológicamente decía que era amor a la sabiduría, poco a poco se va no desvirtuando el sentido de filosofía, sino que al contrario, se va haciendo más complicado porque ya la gente lo está haciendo de manera más progresiva, lo está haciendo de manera más constante. Ya no solo lo hacían la gente que tenía espacio y tiempo. No, no, ya está realizando todas las personas que como una carrera, por ejemplo, eh, lo que le hablaba del pueblo jónico era antes de esta persona muy conocida, que capaz hasta por broma se ha dicho, pero se llama el señor Sócrates. Señor Sócrates, muchos de los escritores piensan que es una idea creada a partir de su seguidor Platón, que históricamente sí existió, ¿sí? Pero algunos dicen que no existió históricamente, otros que sí, por escritos de Aristóteles, que viene a ser el alumno de Platón, en donde tiene relación con Sócrates, podemos afirmar a partir de sus libros de que Sócrates históricamente, así como tú como yo, carne y hueso, sí vivió. ¿Sí? Entonces, hay muchas definiciones. Eh, Aristóteles se encuentra, a ver, vamos a marcar, Aristóteles es de la edad antigua, filosofía antigua, todavía de Grecia, ¿no? Entonces, ¿qué hacían en Grecia? Pues se iban al Partenón griego, es como que si te vas, tú como tienes tu BMW, ¿no? Entonces te vas a Miraflores, ahí visto que hacen como piques, toda la gente con su BMW ahí, con sus carrazos, se unen a conversar del carro, que el mío es mejor, mejor motor. Pues ellos tenían su lugar de encuentro, los filósofos, que era el Partenón griego. En ese lugar ellos realizaban conversaciones sobre lo que estaban pasando, debatían sus puntos de vista, sus temas también los compartían, algunos en desacuerdo. O sea, es que Aristóteles, a mí no me gusta que digas esto de la lógica, que estás hablando acerca de la metafísica. ¿Qué es la metafísica, Aristóteles? ¿No? Entonces Aristóteles planteaba su punto de vista, que ideas, dos ideas, tres ideas. Venía alguien que le parecía muy, a veces, muy abstracta la idea, que no se entendía nada. Entonces decía, bájate, bájate Aristóteles, ¿sabes qué? Lo que tú dices no es verdad. Y empezaba a recriminarlo y a decirle, ¿sabes qué? Pues no, no es verdad lo que tú dices por tal, tal, y empezaba el debate. Ese era, tú veías ese peor que el debate presidencial de Forsyth con Keiko. Era terrible, tú estabas ahí en ese Partenón griego y te ganabas, pero parecía Poppy Olivera con Alan García ahí dándose duro, igualito era, igualito. Entonces, pero en línea cronológica, dentro del Partenón estaban primero los pitagóricos, luego llegaron a la par Platón, perdón, Sócrates, ¿no? Todos los discípulos de Sócrates, entre ellos Platón, ya, Aristóteles, y Plotino. Hasta Plotino, que son los más conocidos, se llegaron relacionar entre ellos. ¿Sí? Luego ya empezó a verse una idea de filosofía más medieval. ¿Sí? Mientras tanto, la edad antigua se marca hasta nuestro
querido amigo Aristóteles. Dice Aristóteles acerca de la filosofía. La filosofía es ciencia teórica que estudia los primeros principios y las primeras causas. Profesor, ¿esto con qué se come? ¿Con cebolla? ¿No? ¿Tomate? No lo entiendo. Te lo explico. Dice que la filosofía es una ciencia. ¿Cómo sabemos que algo es una ciencia, chicos? Toda ciencia tiene que tener dos cosas que hay que tenerlo en claro, pregunta para el examen, ¿sí? Toda ciencia tiene un objeto de estudio y un método, ¿ya? Entonces, atento con esto. Ciencia teórica, ciencia de puro pensamiento, de escritura, ¿sí? Según Aristóteles, ¿eh? No es que sea la verdad, según Aristóteles. Tiene una ciencia teórica que estudia un objeto y tiene su objeto de estudio, que son esto de acá. Los primeros principios y primeras causas. Este es el objeto de estudio. Atento. El objeto de estudio, lo que se estudia son los primeros principios y las primeras causas. ¿Y cuál es el método? La suma resta, no, ese es de la matemática, papá. Las técnicas de dibujo, papá, ese es para que dibuje. Entonces, ¿qué utilizamos? Una palabra y algo y una cosita que tenemos suyo hasta el día de hoy y que a veces lo ponemos en práctica, pero a veces también lo dejamos que se apolille. Y se llama la razón, señor. La razón es el método que utilizamos para poder filosofar, tú y yo hasta el día de hoy. ¿Sí? Entonces Aristóteles decía que la razón, por medio de la razón, podíamos encontrar los primeros principios y las causas últimas o primeras causas. ¿Sí? Eso está escrito en el libro de la metafísica, libro 1 de la metafísica de Aristóteles. Entonces, acuérdense, chicos, Aristóteles dice que es una ciencia y su objeto de estudio es primeros principios y primeras causas. El método, la razón. ¿Ya? Entonces, pero no solamente, pero ¿qué primeras causas y primeros principios y primeras causas? ¿De quién? ¿De quién? ¿De qué? ¿De un lapicero? ¿De una idea que tengo? ¿De qué cosa? Pues de estas tres entidades tenemos al hombre, el mundo y Dios. Entonces, mi objeto de estudio es saber los primeros principios y las primeras causas del hombre, tú y yo, del mundo, de todo lo que te rodea, de donde estás parado, y de Dios. Ah, su madre, mete Dios acá. Sí, pero no, atentos que no es un Dios como de que tenemos ahora, Dios de la revelación por medio de la religión, sino lo llamaba un ser supremo, ¿no? ¿No? Entonces decía que era algo que era inteligible, quiere decir que no podía tocarse, porque era la causa primera de todas las cosas existentes, ¿correcto? Entonces, cuando dice Aristóteles Dios, no habla de Jesús, porque todavía, en ese momento, no conocía Aristóteles a Dios, por obvias razones cronológicas, ¿no? ¿Ya? Entonces, listo. Objeto estudia la ciencia, hombre, mundo y Dios. Eso estudia la filosofía. Su método, ya sabemos, la razón. Tú y yo haremos filosofía. Yo te digo, sí, que tú y yo vamos a terminar a hacer filosofía diariamente. Terminada la clase, vamos a preguntarnos muchas cosas. ¿Sí? Finalizada la clase voy a decir qué cosas has pensado sin que me hayas visto, sin que yo te haya visto, puedo decir que ya te estás preguntando ciertas cosas. No me habrás ni siquiera dicho hola con el audio, ni por chat, muy bien, pero yo sé que al final de esta clase vas a salir filosofando. Listo. Entonces sigamos. Tenemos 5 minutos para acabar la primera hora. Esperamos que terminaron que sea un poquito, porque he hecho demasiado material que se los voy a dar. ¿Sí?
Dice, teniendo presente lo dicho, la filosofía estudia la naturaleza del ser en cuanto a sus causas más esenciales y principios más radicales. Cuando yo digo metafísica, esa palabra parece un grupo de rock, ¿no? Hoy se presenta la metafísica y no es así. La metafísica quiere decir, física es tu cuerpo, todo lo que tus ojos ven, lo que tus labios prueban, lo que tus oídos oyen, ¿ya? Lo físico. Tú haces un ruido, tu oído oye eso. Metafísico, meta quiere decir más allá, más allá. Entonces, en conclusión, ¿qué significa metafísica? Estudiar más allá de lo físico. Por eso que tratamos de buscar siempre la naturaleza del ser. Es algo que no vas a captarlo ni vas a verlo con tu manito ni con tu ojito. ¿Me entiendes? Eso va a ser imposible. Ya te lo digo. Imposible que con tus ojos y con tus manos toques el ser. Porque el ser es algo profundo que tú y yo vamos a ir más adelante a saber las definiciones que le dan los filósofos. Y lo que al final tú puedas deducir. ¿Sí? Por eso acá si se dan cuenta, digo, supera el estudio sensitivo inmediato. Va a superar toda esta definición, todo lo que hemos conversado, es la definición que Aristóteles hace acerca de la filosofía como ciencia teórica. ¿Sí? Creo que con eso podemos quedarnos, porque si vamos a avanzar a Ludwig Wittgenstein, podemos quedarnos un poquito en el tema, ya nos podemos perder, así que lo vamos a tocar más adelante, ¿sí? Lo que Wittgenstein habla acerca de la filosofía. Pero hasta ahora, déjenme un like a ver si han podido captar la idea de qué Aristóteles decía acerca de la filosofía. A ver, para yo poder seguir, si no, vuelvo a repetir y no hay problema. ¿Sí? Muy bien, David. Bien, bien. Listo. Podemos seguir. Vamos a borrar todo esto, todo el rollo que hemos metido acá. Ah, listo. Muy bien. Vamos a ver un origen de la filosofía en su cronología, ¿vale? Nos vamos a ir cronológicamente paso a paso. Sí, vamos a tomar un espacio para decirnos que empezó el lugar Grecia, región de Jonia, costas del mar Egeo, más o menos en el siglo VI antes de Cristo. Por eso que no, si hablaban de un ser supremo creador no era de Jesús, porque no nacía, no era antes de Cristo. El origen circunstancial, pues fue el siguiente: ante los fenómenos que no tenían explicación, como la estructura del universo, el origen de la especie humana, el sentido de la existencia y sobre todo del sufrimiento, porque por más que hayan sido gente antes de Cristo, también tenían una pregunta frente: ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué ante cualquier situación me siento triste? Entonces, todas esas preguntas, así existenciales, cuando están mal con tu relación con tu novio o con tu novia, esas preguntas también se hacían los chicos de de la antigua Grecia presocrática. ¿Sí? También tenían su tóxica, como dicen por ahí. Sí, sí, sí. Todo el mundo así. Pero porque por ahí de relación, son personas, las personas igual seguimos comportándonos, por más que el tiempo vaya pasando, influye, pero no nos determina como con actitudes concretas, no siempre vamos a variar, somos un mundo. ¿Sí? Muy bien, entonces decía, la duda y la creencia. Para que surja la filosofía se necesitaba dudar de nuestras creencias. Es correcto, porque tú cuando tienes y piensas que tienes la verdad de algo, no te surge preguntarte de algo. De hecho, ya tienes la verdad. ¿Para qué me voy a preguntar? ¿Sí? Chicos, si es que se acaba el Zoom, volvemos a entrar con el mismo link, ¿vale? Entonces, necesitamos dudar de todo para por volver a preguntarnos y rehacer una verdad que capaz pensábamos que era algo mínimo, que no nos llenaba totalmente, ¿no? A veces pensaba, esta verdad no me da buenas, no sé, no me convence, no me convence. Pues entonces te sacabas esa creencia que tenías
y te ponías la duda en tu mente para preguntarte, ¿no? Así surge la filosofía, a partir de las dudas de nuestras creencias. Muy bien, chicos, entonces, mismo link, entramos para poder seguir con la clase, ¿ya? Esto está siendo grabado, si saben que el material van a tenerlo por medio del correo del SEBA, ¿sí? Listo, chicos, entonces los espero al